Las raíces fibrosas, ¿sí? De origen adventicio, esto que veníamos hablando recién. Acá tenemos también otras, ¿ven? Van haciendo, acá esto es una gramilla, ¿sí? Es una monocotiledonia y van haciendo las raíces, van buscando siempre crecer más. Entonces se van extendiendo. Y acá tenemos todas las rastreras que siempre van avanzando. Y para terminar con las raíces, les quería mostrar esta lámina porque me gustó mucho, porque tiene mucho para darnos en cuanto a imaginarnos cómo son las raíces abajo de la tierra, ¿no? Fíjense, esta lámina es una lámina de una página de internet de Estados Unidos, está en pies, ¿sí? La línea recta que tienen a la izquierda está en pies, y si se fijan, cada pie más o menos son 25 centímetros, para que ustedes tengan idea. Las raíces generalmente acá es como que tendrían 1, 2, 3, 4, a ver, 8, 2 metros, como 3 metros de profundidad la más larga. Fíjense lo que entra una raíz en la tierra, ¿no? Y fíjense, acá se diferencian perfectamente cuáles son las monocotiledonias y las dicotiledonias, porque las dicotiledonias que dijimos que tenían raíz pivotante, a pesar de que son herbáceas, son esas que van bien abajo, que tienen pocos hilos, porque se nota que son plantas que no son anuales, deben tener 2 años de vida o más. Entonces, cada año logran hacer una raíz nueva, pero siempre bien pivotante hacia abajo. Y las que están bien en cabellera son las monocotiledonias. Miren todo lo que ocupan las monocotiledonias, porque les crecen mucha cantidad de raíces, pero siempre son más cortitas, ¿no? Crecen en diámetro. También podemos ver, acá se diferencia, si se fijan en la segunda, en la tercera, que viene desde la izquierda, la amarilla, ¿sí? Ahí como que hay un rizoma. Entonces el rizoma va arrastrando, va buscando siempre a ocupar nuevos espacios, y tiene toda esa cabellera abajo. Y para que hagan más comparación, si se fijan la primera a la izquierda, tenemos los céspedes. Fíjense lo que ocupan los céspedes en cuanto a raíz. Nada. Ni siquiera 20 centímetros. O sea, son las que menos raíces ocupan en la tierra. Y esto es importante saberlo porque esta es la estructura que nosotros tenemos que darle a las plantas. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, cuando ustedes coloquen una planta en un lugar, hay que preparar el sustrato. Les preparamos el sustrato y por lo menos que los primeros 30 centímetros de planta, de raíz, que crezcan bien nutridas. Después van a seguir creciendo y van a seguir buscando en la profundidad de la tierra, pero ya con todos los nutrientes y siendo una planta más grande, porque cuando ya la planta llegó a los 3 metros de largo de las raíces, porque ya es una planta súper adulta y ya creció, ¿sí? Creció vegetativamente, ya tiene flores. Entonces, es importante saber de cómo es las raíces para saber cómo le vamos a dar nosotros el sustrato a las plantas. Imagínense en una pradera donde todas las plantas crecen naturalmente y hay una planta al lado de la otra, cómo será todo ese entorno de raíces abajo del suelo, ¿no? Totalmente completo. Así que bueno, esto para Profe, una pregunta. Sí, ¿Tiene coincidencia el tamaño de la planta de lo que vemos arriba con las raíces? sí, Son, sí. Generalmente se dice que la parte de raíces es incluso hasta más grande que la planta, de la parte verde en cuanto a las herbáceas, ¿sí? Diferente con un árbol. Un árbol generalmente es homogéneo. La parte de las raíces a las partes de la copa. ¿Pero por qué? Porque el árbol ya hizo su raíz pivotante, ya se ancló al suelo, y la mayor cantidad de raíces que tiene un árbol está arriba, en la primera capa de la tierra. ¿Por qué? Porque anda buscando humedad. ¿Y nosotros de dónde lo regamos al árbol? De la superficie. ¿De dónde recibe la humedad? De la lluvia, si no lo regamos. Es raro que un árbol, bueno, hay muchos que sí, que acceden a las napas, y entonces las raicillas las van a tener abajo, pero la mayor cantidad de raíces siempre están en la superficie, que es a través de las raíces que se abonan, donde le ponemos los nutrientes, donde las fertilizamos, siempre las raicillas de los árboles están arriba. Entonces ahí hay una equivalencia entre la parte del dosel del árbol y la parte de las raíces. En cambio, en las herbáceas pasa esto que tenemos acá, que las raíces generalmente incluso ocupan más espacio que la parte aérea. Lo que no significa que si yo un día quiero sacar una planta de su lugar, no voy a tener que hacer un pozo de 3 metros de profundidad para sacarla. O sea, voy a cortar gran parte.
y se van a volver a generar gran parte de esas raíces. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que si ustedes quieren trasladar una planta, traten de lastimar lo menos posible las raíces, ¿sí? Porque fíjense todo lo que ocupan y todos esos nutrientes que están buscando. Así que traten siempre de sacar la mayor porción de raíces posibles de la tierra. Y bueno, nada más, de cuanto a raíces, creo. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta sobre raíces? ¿Quedó claro las raíces pivotantes y las raíces en cabellera, que son las dos clasificaciones nada más que tenemos? Gracias. Bueno, Fue bueno, y acá bastante, empezamos. bastante complicado. Sí. Bueno, pero por eso yo les decía que todos estos términos que son muy botánicos, muy de escuela, son para que ustedes tengan un primer pantallazo. Después, si ustedes quieren seguir leyendo libros, tienen un montón de manuales, pero es importante que por ahí conozcan los términos porque justamente si ustedes se quieren interiorizar más, buscando manuales, buscando cualquier libro de temas de plantas botánicos, se van a encontrar con estos términos y es bueno que ustedes los conozcan. Por eso esta clase de hoy, a modo de ampliar nuestro vocabulario. Seguimos con las plantas espermatofitas. Recuerden que las espermatofitas son las que guardamos la semilla dentro de un fruto. Entonces dijimos que tenemos un vástago, que viene a ser el vástago, el tallo y las hojas, ¿sí? La parte que está sobre el suelo. Las raíces ya las pasamos. Ahora vamos a la parte aérea. Y cuando hablamos del tallo, ¿sí? Hablamos del tallo de las plantas herbáceas y de las leñosas, ¿sí? Las dos cosas. Es el órgano de la planta cuya función sirve de soporte, en este caso, a las hojas, a los frutos, a las flores, ¿sí? Para eso es el tallo, ¿sí? El que va a estar estable afuera de la tierra. Y el tallo tiene partes. Acá tenemos, ¿se acuerdan que en algún momento yo les dije que es importante conocer cuáles son los nudos y los entrenudos, ¿sí? Que yo siempre les digo, en las herbáceas es muy fácil que de los nudos salgan raíces si las plantamos. Esto lo vimos en la parte de multiplicación. Que yo les decía, le cortamos, por ejemplo, a este tallito que tenemos acá. Si le sacamos la última hoja sin lastimar el nudo que está ahí y enterramos ese nudito, de ahí pueden nacer raíces nuevas, porque los nudos siempre es como que se van modificando. Pueden servir para una cosa como para la otra. Si nosotros los mantenemos afuera de la tierra, pueden largarnos desde ese nudo, pueden largarnos una hoja o pueden largarnos una rama nueva, un tallo nuevo. Si los enterramos, pueden largarnos raíces. Entonces, como que el nudo es el que se va adaptando al lugar donde está. Y fíjense que entre nudo y nudo siempre hay un entrenudo, que es el tallo que ahí no pasa nada. Es simplemente soporte que separa a dos nudos. Lo importante está lo que sucede en los nudos. En los nudos tenemos las yemas, que es la yema esta que yo les digo, que es la que se transforma, ¿sí? Y acá tenemos, para identificar las partes de este tallo, tenemos las láminas, que viene a ser la hoja propiamente dicho. El peciolo es lo que conecta a la lámina con el tallo, ¿sí? Y tenemos otras partes que se llaman estípulas, que ahora la vamos a ver más en detalle para que entiendan de qué se trata. Bueno, cuando hablamos de las hojas, hay diferentes tipos de hojas, ¿sí? Fíjense en la foto que tenemos en la parte izquierda, tenemos bien marcados dónde están los nudos y los entrenudos, ¿sí? Recuerden que cada lugar donde hay una hoja, hay un nudo, ¿sí? Y lo que está entre nudo y nudo, el entrenudo. ¿Qué pasa en los nudos? Siempre hay una yema. Fíjense que está la hoja y pegado ahí en la axila hay como algo que sobresale, que esas son yemas. Y justamente se llaman yemas axilares. Esas yemas son las que yo le digo que se modifican y según el ambiente donde estén, pueden ser nuevos tallos, pueden ser hojas, pueden ser flores, pueden sacar la vara floral, se pueden transformar en diferentes partes de la planta y la parte de arriba siempre tiene una yema apical, que en este caso dice ahí meristemo apical caulinar, que viene a ser, fíjense que hay una yemita ahí arriba, que es la que siempre va buscando para arriba porque la planta no es que va creciendo de abajo para arriba, crece, siempre crea nuevas hojas. Entonces siempre la yema apical es la que sigue creciendo hacia arriba. Bueno, tenemos diferentes formatos, ¿sí? Cómo se ubican en cuanto a la ubicación de las hojas. Fíjense, en la foto de la izquierda hay una ubicación que se llama verticilada, que es cuando una hoja crece abajo, otra arriba, otra, como que se van intercalando. En la foto del medio crecen de a tres, siempre las hojas, y es como que van girando, ¿sí? Esto se llama espiralada, alterna o espiralada.
Y el otro formato son opuestas, cuando siempre crecen de a dos las hojas, ¿sí? Dos, dos, dos. La filotaxis viene a ser la forma de darle nombre a las diferentes colocaciones que tienen las hojas entre los nudos y los entrenudos. Cuando hablamos de las yemas, esto que veníamos explicando antes, una yema es el extremo joven de un vástago. ¿Qué era un vástago? Es un nuevo tallo, ¿sí? Y por lo tanto, además, tiene tejidos que van a continuar creciendo en esa rama, que pueden ser hojas, pueden ser flores, pueden ser nuevos tallos, y si los ponemos bajo la tierra, pueden ser raíces. Entonces, una yema es un brote nuevo, ¿sí? Que todavía no se desarrolló, no vamos a saber para dónde va a salir. No sabemos si va a ser una flor, si va a ser una fruta, si va a ser lo que va a ser, ¿sí? Un tallo, bueno, perdón, fruta viene sí o sí después de la flor, así que eso lo dije mal. Y acá les puse, para que vean en las herbáceas, el tallo que presentan el repollo y la lechuga, ¿no? Estos son tallos, ¿sí? Nada más que, bueno, tienen toda esta combinación de hojas alrededor que no dejan de ser hojas, ¿sí? Pero para que ustedes vean los diferentes tipos. Y acá tenemos un espárrago que tiene una yema apical súper bien formada, que va buscando hacia arriba. Después, si no lo cosechamos y no lo comemos, que en este momento están riquísimos porque ahora están a full en las verdulerías, los espárragos, esto se va a terminar transformando en una planta de espárragos, ¿sí? Con hojas, con sus tallos, con sus frutos y sus semillas. Seguimos hablando del tallo, ¿sí? Para que les quede bien claro el tema este de las yemas, que es lo más importante que tenemos que identificar, ¿sí? ¿Cuál es la yema terminal o la yema apical y cuáles son las yemas axilares? Fíjense en esa ramita que tienen ahí, la yema apical siempre las que están en las puntas y buscan hacia arriba. Las yemas axilares, las que se van a transformar en algo más. Y acá tienen en la fotito de la hoja, tienen la lámina, que es la hoja propiamente dicho, el peciolo, que ya lo vimos, que es lo que une a la lámina con el tallo, y las yemas axilares, ¿sí? Siempre, siempre, recuerden esto que les digo, siempre si hay una hoja, hay una yema. Siempre, ¿sí? Con respecto a las ramificaciones, también tenemos diferentes tipos de ramificaciones. Hay ramificaciones que son, por ejemplo, los pinos, vieron que van siempre para arriba, siempre tienen un tronco fino, en vez de ser pivotante hacia abajo, pivotante hacia arriba, siempre un tronco bien definido. Y hay otras plantas, como los arbustos, que tienen ramas para cualquier lado. Bueno, esos son diferentes tipos de ramificaciones y tienen diferentes nombres. El que es bien definido, la ramificación bien definida, se llama sistema de ramificación monopódico, ¿sí? O monopodial. Y los que no tienen bien definida su ramificación se llaman simpódicos. Ahora vamos a ver acá, fíjense. Este es el simpódico, los arbustos que yo les decía, no tienen un tronco definido, van para cualquier lado. ¿Por qué van para cualquier lado? Porque el eje madre, que era un eje definido, se termina creciendo y sus yemas van creciendo y largando nuevos tallos para cualquier lado. Entonces, como que no tiene un orden, ¿sí? En las yemas axilares se van produciendo nuevos tallos que van bifurcando todas las ramas para cualquier lado. Espérenme un segundo, porque me parece que me pasé una. Ah, acá está. Y el otro sistema es el monopódico, que como yo les decía, tienen un eje principal, ¿sí? El eje principal está bien definido y el resto de las ramas siempre son más chiquitas, se subordinan al eje principal. Que si se fijan acá le puse dos ejemplos, que está el árbol, un pino bien definido, y también tenemos en las herbáceas a todas las que son rastreras, ¿sí? Que son rastreras y que van ocupando, porque también las rastreras siguen a un eje principal, que es el que va buscando, ¿sí? Más allá de que de un eje puede salir otro y otro y otro y hacer todo como una tela de araña, pero siempre hay como un eje pivotante que va buscando llegar más lejos, ¿sí? Y ahora sí, esto ya lo pasamos, acá estamos. Entonces, con respecto a una planta que tiene raíz, tiene tallo y tiene hojas, podemos decir que todas las plantas son cormofitas. Cuando ustedes lean la palabra cormofita es porque el cormo es el conjunto de vástago y raíz, ¿sí? El vástago ya dijimos que son los tallos y las hojas y la raíz aparte, pero si tienen las dos cosas se llama cormo. También pueden llegar a encontrar este término. Entonces una cormofita es una planta con vástago y raíz.
Bueno, ahora pasamos a las hojas. Recuerden esto que yo les dije de que en cada hoja, en cada conexión de una hoja con el tallo, siempre hay una axila, ¿sí? Porque esto es importante que les quede como concepto para todo lo que vamos a ver ahora. La hoja es un órgano que tiene tejidos y que la función principal es hacer la fotosíntesis. A través de las hojas, la planta recibe la luz solar, ahí tiene las células que realizan la fotosíntesis, que realizan la respiración y la alimentación de la planta, ¿sí? Entonces acá tenemos las partes de las hojas, que es la lámina, propiamente dicho, lo que venimos diciendo, que es la parte verde, el peciolo, que ya dijimos que es lo que une la lámina con el tallo, y la base o vaina foliar, ¿sí? Que es lo que conecta ahí en la base, en la vaina, es donde va a estar la yema axilar que dijimos que conecta con el tallo. Volvemos a esta imagen, entonces tenemos bien definido cuál es la lámina, bien definido cuál es el peciolo y bien definido cuáles son los nudos, el entrenudo y las yemas. Hasta ahí veníamos viendo todo eso, ¿sí? Ya lo tenemos bien marcadito. ¿Qué se agrega acá? Las estípulas. Las estípulas es otro tejido que suelen tener algunas plantas y otras no, ¿sí? Ahora vamos a ver, para que ustedes las conozcan. No tienen una función especial, sino que algunas las tienen y otras no. Y también se van modificando. Acá les puse la yema axilar para que la identifiquen bien, cómo es una yema, pero es la yema, recuerden que es lo que está, que conecta la hoja a través del peciolo con el tallo, ¿sí? Todas las hojas tienen su yema. Ahí. Y acá están las estípulas que les decía recién, ¿ven? Por ejemplo, esta que es una hoja de rosa, tiene una estípula acá abajito, es lo que va a conectar con el tallo. Esa forma como que de mariposa, eso viene a ser un crecimiento vegetativo que tienen algunas hojas y viene a ser una estípula. Fíjense en la foto de la derecha, también arriba, que también parece una mariposa, la estípula en la rejilla, ¿sí? Son simplemente tejidos que nacen en algunas plantas, no todas las tienen, pero bueno, está bueno que ustedes las identifiquen. Estípulas en las hojas del trébol, estípulas en las arvejas, ¿sí? Fíjense, diferentes tipos de crecimientos de hojas, porque es como que les queda como algunas parece que tuvieran dos formas diferentes de hojas, pero estas siempre son más chiquititas. Y generalmente siempre están en la base donde se junta el peciolo con el tallo. ¿Y cómo vamos a clasificar a las hojas? Tenemos un montón de clasificaciones para las hojas. Vuelvo a repetirles el concepto que les dije primero para que no se lo olviden, que tenemos la hoja propiamente, el peciolo, la yema, que siempre hay una yema, y el tallo, ¿sí? No se olviden de la yema, ¿sí? Que está siempre cuando termina la hoja. Entonces tenemos, en los criterios de clasificación, tenemos por tipo de hoja, por forma de la lámina, por el borde de las láminas, por los ápices, que acuérdense que ápice hablamos siempre de las puntas, y por la nerviación. Y acá vamos a ver. Cuando hablamos de tipo de hojas, decimos que hay hojas simples y hojas compuestas. Y por eso es que yo les resaltaba tanto esto de las yemas. Fíjense que acá en las hojas simples tenemos una hoja, el peciolo y el tallo. Y ahí está la yemita, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a ver mi puntero. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de la hoja simple, tenemos las hojas, el peciolo, el tallo, y acá en esta axila hay una yema. Esta también es una hoja simple. Lo complejo acá viene cuando son hojas compuestas. Todas estas que están acá abajo son hojas compuestas. ¿Y por qué digo que son hojas compuestas? Porque ustedes miran esta hoja que tenemos a la izquierda y dicen, ahí hay 5 hojas. No, esa es una sola hoja. ¿Y qué lo hace ser una sola hoja? Que hay una sola yema, acá cuando se conecta con el tallo, ¿sí? Todas estas no tienen yema, entonces esto es una hoja compuesta, ¿sí? Hay diferentes tipos, o sea, hay muchos foliolos, muchas bases que se llaman foliolos, pero hay una sola yema, ¿sí? Entonces es una hoja compuesta. Lo mismo pasa con la segunda hoja, que son un montón de foliolos, pero hay una sola yema, ¿sí? Lo mismo pasa con esta que debe ser como un jacarandá, me imagino,
que tiene un montón de monofilos, porque esto adentro, acá hay un montón de hojitas más, si ustedes lo piensan. En cada uno de esos tallos hay un montón de hojitas. Bueno, pero ninguno de estos tiene yema. Entonces la yema está acá. Esto significa que esto es una sola hoja, ¿sí? Y esta, que también es una acacia, no sé cuál de las acacias será, pero fíjense que tiene un montón de hojitas en La de 1, 2, 3, Constantinopla. 4, 5, 6. Sí, puede ser. Tiene 6 conjuntos de hojitas, pero la yema es una sola, acá. Entonces, todo eso es una sola hoja, compuesta, ¿sí? Por eso les decía, recuerden el tema de la yema. Si ustedes ven una yema y una axila, es una hoja. Si ven una colección de hojitas, como ven ahí, pero hay una sola yema, toda esa colección es una hoja. Bueno, espero que les haya quedado claro. Las hojas simples son aquellas que tienen la lámina y no presentan grandes divisiones, el peciolo y se conectan al tallo. Y las hojas compuestas son las que tienen muchas láminas, ¿sí? Porque tienen varias divisiones, pero acá abajo, fíjense que es donde se va a conectar con el tallo y la yema, ¿sí? Todo esto es una hoja. ¿Cómo no nos confundimos? Las hojas simples tienen una yema en la axila. Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Siempre la yema la tenemos que tener presente para saber si es hoja simple o hoja completa. Y acá tienen todas las partes, ¿no? El limbo viene a ser toda la parte verde, ¿sí? El ápice es la punta. Los bordes, las nervaduras, todas las divisiones que tienen, como las venitas, la base de la hoja, el peciolo que ya lo vimos, las estípulas si es que tienen o no, y el tallo, y la yema apical. Todas esas son las partes de las hojas. Y en las hojas compuestas la gran diferencia es que ninguna de todas estas tiene yema. La yema está acá abajo, ¿sí? Y acá es como que habría un entrenudo, pero no se llama nudo, no se llama entrenudo porque justamente no hay nudos. El nudo está acá abajo, porque es donde está la yema, el nudo. Entonces se llaman raquis, ¿sí? Bueno, pasamos. Bueno, esto es más de lo mismo. Acá estábamos hablando de la yema, porque yo lo que quería era que les quede bien marcado el tema de la yema en las hojas simples y en las hojas compuestas, ¿sí? Fíjense que acá se nota bien en la axila del tallo, donde nace la hoja y está la yemita ahí. Y acá lo Axila mismo. y yema. La axila viene a ser lo que conecta a la hoja con el tallo. Eso La viene a yema. ser. Claro, la axila es, por eso se llama yema axilar, porque está ahí en ese Tallo, vértice. axila y yema. Tallo, Exactamente. axila y yema. Sí, lo que pasa es que la palabra axila es como el vértice, ¿sí? Viene a ser. Ok. No es algo físico, no es que yo digo el peciolo es la axila, no, la axila viene a ser el vértice, ¿sí? Por eso se llama, que la yema se llama yema axilar porque está justo ahí en ese vértice. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, después, otro tipo de clasificación de hojas es según su lámina, cómo son sus láminas. Y acá los términos son generalmente, hacen referencia a cómo es la forma. Lanceolada, triangular, rinoforme, porque tienen formita de riñón, ovalada, ovada, aciculares, estas por ahí, que les quede más clarita, esta que está acá abajo, tienen forma de agujas, ¿sí? Acicular es aguja, que ahora las vamos a ver en detalle a esa, por eso se las marco. Pero hay un montón de nombres, elíptica, acordata, acordada, con el triángulo hacia arriba, triangular, con el triángulo hacia abajo, triangular. Con forma de corazón hacia arriba, con la punta del corazón en el ápice, cordada. Con la forma del corazón en el peciolo, cordada. O sea, hay un montón de formas, de hojas, y bueno, nada, se las puse para que sepan que también es una clasificación que podemos llegar a encontrar con respecto a las hojas. Y acá hay otra gran clasificación que hacen los botánicos, que es con respecto a los bordes de las hojas, ¿sí? Si son aserradas, si son enteras, porque también esto hace después, cuando buscan unificar las familias, buscan que sean más o menos todas iguales, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo siempre que se fijen que el sauce se llama Salix humboldtiana, que es el sauce criollo, que es naturalizado, o sea, no, es nativo de acá de Neuquén, perdón, de acá de Argentina, porque está en todo el sur, en la parte más seca, no significa que sea el único árbol nativo, sino que en la parte más seca
más agreste está el sauce, y tiene la diferencia de esa especie es que la hoja es bien aserrada, ¿sí? Es como esta tercera que está acá arriba. Entonces, si ustedes la tocan, en el borde es bien aserrada y mucho más finita. Y es una diferenciación que tiene con respecto a los otros sauces, que son otras especies. Entonces, todas estas cosas sirven para diferenciar las especies, ¿sí? Capaz que el árbol sea igual, pero la hoja es diferente uno del otro, son dos especies diferentes. Por eso es que los botánicos, como se encargan justamente de estudiar la forma de las especies, de las familias botánicas y de unificar familias, después de hacer la botánica sistemática, que es lo que hablábamos antes de los nombres específicos de cada planta, bueno, buscan todo este tipo de cualidades y los tienen muy estudiados y muy afilados cuando hablan de estos términos, ¿no? Pero es para que ustedes sepan que hay diferentes tipos de bordes, cada uno también tiene un nombre, diferentes tipos de ápices. Recuerden que los ápices son las puntas de las hojas o la punta de los árboles, ¿sí? Y diferentes tipos de limbo, que el limbo es cuando se une la hoja con el peciolo. Fíjense las diferentes formas que hay, ¿no? Todos tienen diferentes tipos de nombres. No hace falta que se las sepan todas, simplemente que sepan el concepto de esto. ¿Y para qué sirve? Sirve para después formar las familias botánicas o las sistemáticas botánicas. Bueno, las nervaduras. Las nervaduras, ¿qué son? Son a través de esto que hablábamos, de dónde pasa el xilema y el floema, por dónde pasan los nutrientes, es como nuestro sistema sanguíneo, ¿sí? De nuestras venas. Entonces, en todas las láminas, que son todas las hojas, hay diferentes tipos de nervaduras. Hay básicamente dos tipos de nervaduras. Están las retinervadas, que son las nervaduras en forma de red, que van para cualquier lado y hacen una tela de araña. Y están las paralelinervadas, que son nervaduras que vienen siempre paralelas, ¿sí? Entonces, esas dos grandes diferenciaciones también sirven para diferenciar familias. Fíjense que en todas las monocotiledonias, las que dijimos que tienen la característica de que todas las monocotiledonias, todas tienen raíces en sistema de cabellera, bien fibrosas, con muchas raíces, todas iguales, todas las monocotiledonias tienen nervación paralela, ¿sí? Siempre tienen nervaduras paralelas, ¿sí? Siempre se desarrollan bien y se marcan bien como son esa cualidad en ellas. Y también tienen la vaina bien desarrollada, ¿sí? Fíjense acá, estas son monocotiledonias, 100%. Acá las nervaduras son bien paralelas, ¿sí? Acá debe ser un choclo, parece esto, ¿no? La lámina, la vaina, que yo les decía, la vaina siempre está bien desarrollada porque es lo que envuelve al tallo y de ahí sale la hoja. O sea, como que viene la vaina creciendo y sale la hoja, ¿sí? Acá también tenemos vainas. Fíjense cómo se desarrollan. Es como que todo, acá abajo se producen las hojas, pero está todo envuelto entre sí hasta que se forma la nueva hoja. Y acá venimos con las hojas aciculares, esas que yo les había puesto en las características. Bueno, las hojas aciculares están en todos los pinos, ¿sí? ¿Cómo son las hojas de los pinos? Así, en forma de aguja. Entonces, si dijimos que todos los pinos tienen hojas en forma de aguja, son todas las gimnospermas. Casi todas las gimnospermas, no están todas acá, pero muchas, gran porcentaje de las gimnospermas tienen hojas aciculares, ¿sí? Nada, era para que identifiquen a este tipo de hojas con las gimnospermas. Que recuerden que dijimos que las gimnospermas son las que tienen la semilla que no está en un fruto, está en un cono, ¿sí? Este es otro tipo de hojas que tienen las gimnospermas, que no las vemos en las angiospermas, en las que tienen fruta. Esto es propio y característico también de las gimnospermas. Las aciculares, hojas aciculares y hojas escamosas son características de las gimnospermas, de los pinos, ¿sí?